anexo. Se supone que todo eso lo saben de biología y que el contenido de bioquímica es daño y reparación, ¿sí? Si ustedes los están evaluando en un parcial oral y les hacen una pregunta de eso y va bien, no va a pasar nada. Ahora, si ustedes se equivocan, puede pasar que el profesor les pregunte, ¿pero qué es una DNA polimerasa? ¿O qué es una ligasa? ¿O qué es una helicasa? Y no es que la intención es tomarles replicación, pero si ustedes no se acuerdan de ese tema, se va a notar cuando intenten hablar de reparación y les vamos a terminar preguntando cosas que supuestamente probaron en biología, ¿sí? Entonces, por eso también este año las guías tienen abajo una serie de ejercicios anexos como para que ustedes los lean y vean si lo recuerdan. Y lo que no me acuerdo es si tienen el ingreso a biología para poder volver a ver los videos de esos temas ustedes. O una vez que terminan de cursar biología no pueden volver a entrar. Biología fue la única parte del entorno que no se fue. No sé, por lo menos a mí no se me fue. Bueno, si hay... Claro, porque no, el año pasado les pedimos a los profes de biología que les vuelvan a habilitar el acceso al entorno por si antes de ver nuestras clases querían repasar las cosas de biología. Este año no me acuerdo si se los pedimos o si es lo que me están diciendo ustedes, que biología ya se los deja abierto. Yo recién me fijé y están disponibles todos los teóricos de biología. Bien. Perfecto, gracias Irina. Entonces, o se los pedimos y los volvieron a abrir o se los dejan abiertos, ¿sí? Por las dudas que quieran repasar algo de ahí. La primera clase de genética es bastante fácil marcar el punto de corte. La segunda clase de genética es regulación de la expresión génica, ¿sí? Entonces, algo que vieron en biología, algo que van a leer cuando agarren el capítulo del libro, es que también les marca que la regulación de la expresión de un gen se puede hacer a distintos niveles, ¿sí? A nivel de la transcripción hay unos cuantos mecanismos, a nivel de la traducción hay otros cuantos mecanismos, los repasamos la semana que viene, no se preocupen. A nivel de la transcripción, la traducción, a nivel del remodelado de la cromatina hay otros mecanismos, a veces se los tendría que haber nombrado primero, ¿sí? Entonces, otra vez, nosotros no vamos a dar transcripción y no vamos a dar traducción, ¿sí? Pero sí les puede quedar la pregunta de qué es un promotor, qué es un factor de transcripción, qué es un factor de transcripción basal, qué es uno específico, ¿sí? Nada, si están hablando de traducción. A ver, si ustedes saben los mecanismos de regulación de la expresión génica, no pasa nada, pero si se la mandan, puede quedar la pregunta de, pero el ribosoma qué hace, o el ARN de transferencia para qué sirve, o el ARN mensajero, qué diferencia hay entre un transcripto primario y un ARN mensajero, ¿sí? ¿Se entiende más o menos cuál es la diferencia? Igualmente, esta segunda clase, que es un poquito más difícil marcar el límite, la semana que viene lo vemos, ¿sí? Pero nada, como para ir marcándoles un poco qué es lo que tienen que saber de biología, qué es lo nuevo que aprenderían con nosotros, y otra vez, cualquier duda o me preguntan a mí o le preguntan a Vania o a Sabina, que son profesoras y son más las que están puestas así con el foco en qué contenido damos, qué contenido no damos, ¿sí? Tal Vanessa y Sabina, ustedes saben que son re divinas, re accesibles, les pueden preguntar tranquilas que les van a contestar, ¿sí? Bien. Si no hay dudas, largamos con el parcialito, que yo tendría que encontrar cómo compartir por acá ahora. Bien, tengan un poquito de paciencia. Los primeros que se conectaron les dije, estoy tratando de usar mi computadora con Linux, no con Windows, y me la estoy mandando mal. ¿Ahí ustedes lo ven? Y sí. Bien, gracias Sofía, y necesito que alguien esté desmuteado porque yo no los veo. Bien, esto voy a tener que aprender a hacerlo, porque antes yo los veía y era más cómodo. Bueno, largamos desde acá entonces, ¿sí? Lo primero que les puse antes de entrar con el parcialito, y voy a dedicarme a ir y venir acá, a ver si encuentro la aplicación, ¿dónde los tengo ustedes? No, tengo que dejar de compartir. Bien, les puse ahí tres preguntas, ¿sí? Anótenlas o mírenlas y me voy a salir, así lo charlamos esto.
Esto es ejemplo de lo que les puede tocar en un parcial oral, ¿sí? Que ustedes, o sea, para arrancar a hablar de este tema, que ustedes sepan contestar estas preguntas. Bien, ahí volví con ustedes, dejé de compartir y volví con ustedes. Ya voy a aprender a hacerlo para poder verlos a ustedes y a compartir, ¿sí? Entonces, ¿saben definir qué es una mutación con sus palabras? Era la primera pregunta del parcialito, igual, o el verdadero o falso. La primera pregunta del parcialito era una oración en la que nosotros preguntábamos qué es verdadero o falso y por qué, ¿sí? ¿Alguno se anima a hacerme alguna definición de mutación? Y la vamos acomodando. Que una alteraciones estables del material hereditario. Carol, ¿me podés repetir que ahí le subí el volumen al compu? No te escuché. Sería alteraciones estables del material hereditario. Bien, y dijo la palabra clave que quería escuchar, ¿sí? Alteraciones estables o cambios permanentes en el ADN, ¿sí? No se olviden de la palabra estable, no se olviden de la palabra permanente, porque cambios en el ADN ocurren en todo momento, ¿sí? Que a las bases se metilen, se desaminen, se modifiquen, ¿sí? Que nada, que se incorpore un tautómero, que lo que sea, ¿sí? Ocurren en todo momento, pero se reparan, ¿sí? Las mutaciones aparecen si fallan los mecanismos de reparación. Entonces, ahí en esa primer ejercicio del parcialito que ustedes tenían que contestar, lo que nosotros vamos a chusmear cuando nos pongamos a mirar esa parte, ¿sí? Es que hayan usado la palabra estable o permanente en algún momento, ¿sí? Que hayan dicho que el cambio es un cambio que se mantiene, ¿sí? Que no fue reparado, eso también podían decir, es un cambio no reparado en la secuencia de ADN. ¿No hay dudas con eso? ¿A ninguno lo sorprendió esa? Bien. La otra pregunta que les había puesto ahí es, ¿en qué momento se pueden producir esos cambios en el ADN? ¿Ubicaron eso en el seminario de Banner? En cualquier momento, ¿no? O sea, frente a la exposición a ciertos estímulos, quizás como la radiación ultravioleta, el humo de un cigarrillo, algo así. Bien, sí, no, mi pregunta estaba un poco corta, entonces, son cambios que se pueden, o sea, esos cambios, está bien, tenés razón vos, ¿en qué momento se producen? Dice, los cambios se pueden producir en cualquier momento, la pregunta tendría que haber sido en qué momento se reparan, ¿sí? Perdón, la pregunta estuvo mal de mi parte, ¿sí? Algunos de esos cambios vieron que se reparan durante la replicación o después de la replicación. No, o sea, eso por ahí ahora nos queda muy claro. Ahora vamos a ver, cuando empecemos a repasar los mecanismos de reparación, que hay algunos mecanismos de reparación para los cuales necesitamos, por ejemplo, el cromosoma homólogo. Entonces, a eso es a lo que voy cuando les digo, para algunos necesitamos hacerlo después de la fase S, ¿sí? La reparación. Cuando se hace por recombinación, básicamente. En otros casos no necesitamos eso y se puede reparar en cualquier momento. Eso ahora lo vamos charlando de a poco sobre cada uno de los casos. Y la otra me la habías empezado a contestar vos, Juan, ¿qué tipo de sustancias pueden producir daño? ¿Identificaron esos por si les piden algún ejemplo? ¿Se acuerdan alguno? La radiación ultravioleta. Benzopireno puede ser, del cigarrillo. Bien, bien. Ahí se iluminó. La taupomerización. Bien. Se los simplifico en 3 grupos que después pueden desarrollar. Hay químicos, o sea, hay agentes químicos, físicos y microbiológicos que pueden producir mutaciones, ¿sí? Químicos me estuvieron diciendo recién, por ejemplo, el benzoapireno, ¿sí? Sustancias que están en el humo. Humo del cigarrillo, humo de la fábrica, humo de los autos, ¿sí? Los agentes alquilantes, otros compuestos químicos que lo que hacen es desaminar bases, ¿sí? Entonces son cambios químicos. Pues cambios físicos, los distintos tipos de radiaciones. La radiación ultravioleta es una, ¿sí? Hay otro tipo de rayos más energéticos que producen más daño, ¿sí? Esa parte, toda la parte de rayos, ustedes la van a estudiar cuando estudien diagnóstico por imágenes, ¿sí? Porque cuando hacen rayos X a una persona hay que proteger, ¿sí? Porque la persona que hace los rayos X se tiene que proteger.
porque cuando hacen, se me fue el otro tipo de ensayo que se hace por diagnóstico por imágenes, ya me va a salir las resonancias magnéticas, ¿sí? Entonces, ¿por qué todo eso? Ustedes lo van a estudiar cuando estudian diagnóstico por imagen, pero ahí van a ver otros tipos de radiación, además la ultravioleta puede producir daño. Esos son agentes físicos, ¿sí? Después agentes microbiológicos, que por ahí no son tan conocidos, pero hay virus que producen mutaciones, ¿sí? Los virus que se intercalan, su material genético en el ADN, hay virus que no solo se intercalan, sino que además se mueven. O sea, mueven sus secuencias genéticas tipo transposones, que para eso los vieron en biología, pero si no, con que se acuerden que hay virus que son mutagénicos, los van a estudiar o ejemplos de esos van a ver cuando cursen hematología. Hay algunas leucemias que pueden ser desencadenadas por virus. Entonces, muy en general, sustancias físicas, sustancias químicas y agentes, o sea, microorganismos, el justo virus, microorganismo queda feo. Bueno, agentes biológicos, de ahí dicen virus, ¿sí? Pueden producir mutaciones. Bien, voy a volver a compartir. No, toqué cualquier cosa, voy a tener que detener esto, lo toqué ustedes. Ahí estamos. Bien, y ahí teníamos un poquito las respuestas, ¿sí? Cambios permanentes en la secuencia de nucleótidos del ADN como definición de mutaciones. Los cambios pueden ser producidos o durante la replicación o en cualquier momento. Eso es porque yo estaba contestando mi pregunta anterior, ¿sí? La que dejé y no la que les tendría que haber hecho. Y ahí tienen lo de los agentes físicos, químicos y microbiológicos. Esta parte, la introducida durante la replicación, es la que corregimos recién, ¿sí? Y después yo cambio el PowerPoint. Esto, no sé si lo notaron en el seminario de Banes, ¿sí? Pero reparar los errores en el ADN es bastante costoso. También puede ser una pregunta básica en el parcial, ¿sí? O sea, ¿qué consecuencias tiene tener que reparar esto? Bueno, fíjense que hay un montón de proteínas y enzimas implicadas en lo que son los mecanismos de reparación. Nosotros acá no les vamos a preguntar por el nombre de la isoforma que hace tal cosa, ¿sí? Pero sí van a ver que les vamos a nombrar algunas ADN polimerasas, que no son las de la replicación, ligasas, helicasas, y a otras que, bueno, acá tenemos, por ejemplo, las metiltransferasas, les iba a decir otras que ahora vemos, pero estas, por ejemplo, ¿sí? Otro montón de enzimas que ya son bien específicas de esto, de reparar errores, ¿sí? Entonces, en total llegamos más o menos a unas 150. Después es un proceso que consume energía, sí, consume ATP. Y hay casos como este, en el que se usan las metiltransferasas, en los que lo que se gasta es una proteína, ¿sí? O sea, cuando se va a corregir una base que está metilada, el mecanismo que les contó Vane es que ese grupo metilo se le transfiere una proteína a una de estas, ¿sí? Y esta proteína ya está, o sea, sirve en la célula para que se le transfiera un grupo metilo y listo, después esta proteína se degrada. Entonces piensen que se sintetizó toda una proteína para reparar un nucleótido dañado, ¿sí? Entonces es realmente caro reparar el ADN, pero bueno, las consecuencias de no hacerlo son las mutaciones. Acá está, la pregunta tendría que haber sido esta, ¿sí? ¿En qué momento se puede reparar? No en qué momento se puede dañar, ¿sí? Entonces tenemos algunos mecanismos que operan durante la replicación. Este no es estrictamente hablando un mecanismo de reparación, ¿sí? Pero bueno, acuérdense que la DNA polimerasa tiene una actividad correctora de prueba, así que si detecta durante la replicación que está poniendo un nucleótido incorrecto, retrocede y corrige. Este sí, reparación translesión es un mecanismo de reparación. Y después los otros mecanismos actúan después de la replicación, ¿sí?
Este es el que es importante acordarse, la reparación por recombinación, porque necesitamos el cromosoma homólogo. Sí, ahí voy con ustedes. ¿Quién quería preguntar algo? O inventé un profe. Lo inventé, perdón. Bien, y acá sí ya puse los ejercicios del parcialito, ¿sí? El primero ni lo copié, creo, porque era la definición de mutación, ya lo hablamos, y después los ordené de otra manera, para chequearlos, porque me pareció que tenía más sentido. Entonces, uno de los ejercicios en los que ustedes tenían que trabajar era en esto, en clasificar las mutaciones, ¿sí? ¿Se ubican en estos tipos de mutaciones? ¿Cuál es cada una? Sí, sí. Sí, están orientados bien. Eso era importante, bueno, obvio para contestar este ejercicio. Y después, si entran a Instagram, que a Rigo y Fiorella ahí se los mantienen activos, les dejaron unos resúmenes del Lippincott y además a Rigo les hizo un cuadrito re lindo con estas definiciones. Me encanta la figura que les hizo, sí, les queda para estudiarlo. Entonces, la clave de respuestas la tienen acá, ¿sí? Era mutación genómica, cromosómica y génica. Si alguno contestó alguna pregunta mal, me dice y la hablamos, ¿sí? Pero lo primero que tenían era una mutación puntual que cambió un nucleótido por otro. Bueno, acá está lo que es la definición de mutación puntual, ¿sí? Entonces, esta la tenían acá, ¿sí? En mutación génica, mutación que afecta a un gen. Después tenían trisomía de cualquier par de cromosomas, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros les pusimos una de las trisomías que es viable, ¿sí? Esta, como está afectando al genoma, ¿sí? Es una mutación genómica. Estamos triplicando un cromosoma. Acá tenemos otro ejemplo de mutación génica, sí, es otra mutación puntual, pero que cambia un codón por un codón de stop, ¿sí? Acuérdense que estas génicas son las que después se pueden clasificar en distintos grupos, ahora los repasamos, ¿sí? Acá tenemos una translocación. ¿Saben lo que son las translocaciones? Sí, más o menos, pero como que no sé cómo explicarlo con palabras lindas, digamos. Bien, ¿alguien se anima? Yo diría que es el movimiento de un gen de un cromosoma a otro. O sea, en ese caso, por ejemplo. Sí, es exactamente eso. Yo me acuerdo, profe, que hay uno que se llama cromosoma Filadelfia, que es cuando se intercambia como una partecita del cromosoma 9 con el cromosoma 22, entonces genera una enfermedad. Un tipo de leucemia, ese es otro ejemplo de translocación. La mieloide crónica. Exactamente, sí. Y esta, bueno, esta es otro, ¿sí? Y es lo que dijo Juan, sí, se desplaza un pedazo de ADN, a veces es un gen, a veces es un pedazo de ADN, de un cromosoma al otro, ¿sí? Esto es re común en las leucemias y por eso les contaba hoy, lo van a estudiar en hematología también, ¿sí? Entonces, como acá estamos afectando la estructura de dos cromosomas, ¿sí? Aunque fuera de uno, pero de dos acá, esto es una mutación del tipo cromosómica. Profe, perdón que te interrumpa. Entonces, si decimos que se rompe un pedacito del gen, está bien, porque yo lo iba a decir así, pero pensé que era muy así nomás. No, es que es eso lo que pasa, ¿sí? Y estas cosas se ven re lindas por las técnicas que son de hibridización in situ por fluorescencia. Esas técnicas las vamos a ver en una de las últimas clases de este cuatrimestre, ¿sí? O sea, se pueden identificar esos genes con sondas fluorescentes y después verlos. Este gen, sí, MYC, tendría que estar en el cromosoma 8 y uno ve en el cromosoma 14 un pedazo de cromosoma 8 usando sondas fluorescentes. Eso ya casi en la última clase lo vemos.
Y después el último también, o sea, en lugar de ser, los anteriores eran mutaciones puntuales, perdón. Este es una inserción, ¿sí? Se inserta un par de nucleótidos en la región codificante de un gen supresor de tumores. Los nombres de los genes en este momento no importan, se los estamos contando un poquito para ir adelantándoles el tema de cáncer, ¿sí? Pero sería lo mismo, se inserta un par de nucleótidos en la región codificante de cualquier gen, ¿sí? Esto es otra vez una mutación que afecta a un gen, es una mutación génica, ¿sí? ¿Este ejercicio alguno tuvo problemas? Profe, yo tengo una duda. Sí. En la que dice mutación puntual que cambió un nucleótido por otro, ¿por qué es génica y no genómica? Porque te estaría afectando solo a un gen y no a todo el genoma. A ver si... bien, me quedó todo verde esto. Les debería haber acomodado un poco el color, perdón. Les van a doler los ojos viendo esto. Fíjate esto, las genómicas, ¿sí? Te afectan, se los estoy como resumiendo yo, ¿sí? A todo el genoma, porque te afectan al número de cromosomas. En cambio, una mutación puntual, ¿sí? Te está afectando solamente un gen. Es lo que se clasifica acá, ¿sí? No sé quién me habló. A vos no te saqué la voz. Lara, profe, pero ahí entendí. Lara, vos no... Claro, o sea, vos no te saqué por la voz todavía, ¿sí? Entonces, en las genómicas, sí, se te va a afectar el número de cromosomas, o sea, tenés que ver un cambio que sea bien grosero. Esto puede ser que tengas un cromosoma de más, ¿sí? En las genómicas, que eso se da en algunos pares, ¿sí? O sea, algunas trisomías son viables cuando tenés 3 copias de un cromosoma. Eran la 21, 22... Creo que la 13, la 15, la 18, la 21 y la 22. Son 5 cromosomas los que se pueden triplicar y la mutación resulta viable, bueno, con consecuencias obviamente, ¿no? Pero viable. Y después monosomía y una sola viable. Ustedes esto lo vieron en biología, ¿no? ¿O Sí, aún profe. no lo vieron? Sí, lo vimos. Bien. Bien. Monosomía saben que es la del X, la única viable, ¿sí? Entonces, fíjate que acá en la genómica se afecta la cantidad de cromosomas que vos tenés en el genoma. En cambio, en la génica se afectan un gen, ¿sí? Gracias, ¿Cambio profe. de tema? De nada. Bien, acá tenemos otro ejemplo de esto, o sea, para resolver este ejercicio lo que ustedes tenían que tener en claro eran estos, los tipos de mutaciones génicas, ¿sí? Entonces, lo único que tenían que hacer era mirar la figura, darse cuenta qué era lo que estaba pasando, ¿sí? Y después, bueno, elegir. Entonces, antes de ponernos a elegir, igual la correcta y la tienen marcada, ¿se dan cuenta qué tipo de mutación es esta? Por inserción de una base. Está robada de la teoría. De un nucleótido. Exacto, es la inserción o la adición de un nucleótido. Así, si ustedes vienen mirando el código genético, les podríamos haber puesto, capaz yo no lo copié, ¿no? Pero les podríamos haber puesto normal y mutado acá arriba. Qué malos que estuvimos, ¿eh? Si ustedes lo venían mirando, sí, serina, glicina, veníamos igual, pero a partir de acá, ¿sí? Tenemos otros aminoácidos, o sea que se insertó un nucleótido. ¿Y qué pasó cuando se insertó este nucleótido? ¿Qué pasó con el marco de lectura de la proteína? Se corrió. Se corre, ¿sí? Aunque lo puedan leer acá, es importante que lo tengan claro, se acuerdan que para traducir los nucleótidos se leen de a 3, de a codones. Entonces, cuando leemos, o sea, leemos estos 3, son los mismos que en el normal, leemos estos 3, son los mismos que en el normal, como acá se insertó un nucleótido, a partir de acá se lee todo distinto, ¿sí? Se van leyendo otros 3, entonces cuando esto se transforma en un mensajero va a codificar para otro aminoácido, ¿sí? Esto es entonces una mutación por inserción, ¿sí? O por adición de un par de nucleótidos, que nos llevó a ¿qué? A provocar un corrimiento en el marco de lectura de la proteína y que la proteína no funcione.
También podemos ver acá, ¿no? Que una lisina, un aminoácido básico, se cambió por uno ácido. Así que también es bastante fácil predecir que esto no va a funcionar, ¿sí? Y acá para descartar, ¿sí? Acá es donde no hay que confundir genómica con génica, ¿sí? Para descartar esta. No es una mutación sin sentido, esto recién no lo repasamos, ¿sí? Pero las sin sentido son las que lo tienen acá, ¿sí? Las que les originan un codón de stop o las que les eliminan un codón de stop. Y acá lo que estamos viendo es que nos cambia un aminoácido por otro, ¿sí? Entonces así descartaban esta. Y es una mutación puntual, sí, pero no es por deleción, es por inserción, ¿sí? Esto por si alguno había marcado mal o había dudado. De este tipo de ejercicios no teníamos en la guía. Podríamos poner alguno, pero sí les contó Vane en la teoría. Y nada, están buenos para evaluar todo esto, ¿sí? Para evaluar todo esto, ¿sí? Que sepan clasificar y que si están dentro de las génicas, sepan evaluar de cuál se trata. Bien. Este ejercicio ya es para unir los tipos de daños y los mecanismos de reparación. ¿Hay dudas con algún mecanismo de reparación? ¿Hay alguno que quieran que repasemos? Si no, lo vamos. Nada más no me quedó muy claro en la última que dice rotura de los esqueletos fosfoazúcar. ¿Por qué no se podrían reparar por escisión de bases? O sea, si se rompe, por ejemplo, una parte de un gen, ¿por qué no podría venir la ADN polimerasa y repararlo? Y si es necesaria la recombinación. Bien. ¿Tiene alguno abierto el parcialito para leerme completa la oración? Si no, yo lo estoy abriendo, pero por ahí ustedes lo tienen abierto. Acá donde dice rotura de los esqueletos fosfoazúcar, ¿les habíamos escrito algo más? No, profe, solo dice eso, rotura de los esqueletos fosfoazúcar. Bien, podríamos haber estado más generosos en lo que escribimos. Yo te digo lo que pretendíamos que ustedes lean, ¿sí? Cuando les ponemos esqueletos, ¿sí? Déjame ver si tengo la imagen. La idea es que están rotas las dos hebras. Ahí podemos tener un problemita de redacción. Bueno, esos problemas que tomando oral no hay problema, no existe el problema, ¿sí? Pero con este ejercicio, Juan, lo que nosotros queríamos apuntar era un daño de este tipo. O sea, en ese enunciado queríamos que identifiquen este tipo de daño, ¿sí? Cuando ustedes tienen rotas las dos hebras, ¿sí? Que entonces no les queda otra que usar. No, perdón, cuando tienen rota una les pusimos, ¿no? Era reparación por recombinación la respuesta. Me olvidé ya la respuesta. Sí, pero está bien, entonces, está bien. O sea, estarían rotas las dos. O esta, en realidad la reparación por recombinación es esta. ¿Sí? Para poder reparar por recombinación, esperen entonces que aclaramos esta parte. Déjenme ver dónde yo tengo las dos figuras. Acá tengo una. Ahí tengo la otra que está más cortita, ¿sí? La reparación por recombinación, ¿sí? Lo que nosotros estábamos apuntando es a que estuviera roto el esqueleto, ¿sí? Y que ustedes tuvieran el cromosoma homólogo para poder reparar, ¿sí? Esta figura que yo se la saqué de la teoría y nada, la simplifiqué un poquito. Ustedes tienen roto el cromosoma, ¿sí? Entonces para poder reparar necesitan un cromosoma homólogo de forma tal de invadir con el cromosoma que tienen roto, ¿sí? Obviamente este tipo de daño lo producen, por ejemplo, las radiaciones, ¿sí? Entonces con el cromosoma que tienen roto invaden el cromosoma sano y pueden copiar, ¿sí? Cuando se repara de esta manera, se producen recombinaciones. ¿Por qué se producen las recombinaciones? Porque después cuando vienen esas endonucleasas especiales, sí que son las que resuelven, se me fue el nombre de esto, son las que resuelven el intermediario de Holiday. Sí, vieron que este intermediario de Holiday ni se enloquezcan ni se pongan a estudiarlo, pero se puede cortar de dos maneras distintas. Entonces los cromosomas pueden quedar recombinados o no. Pero bueno, por eso se lo llama reparación por recombinación. ¿Se entendió la...? Sí. Intermediario, me quedó la duda del seminario. Intermediario de Holiday es lo mismo que heteroduplex, ¿no? O sea, sí. son dos formas de decirlo.
Okay. Es lo mismo, sí, porque esto es, o sea, heteroduplex es hetero porque son dos distintos y duplex porque te quedan estos duplex de ADN así. O sea, son duplex de ADN pero que no son del mismo cromosoma. ¿Se ve mi cursor que yo estoy desde hoy señalando con una crucecita? Sí. Sí, o sea, son duplex porque son dos y hetero porque vienen de dos cromosomas distintos. Después, si está dañado el esqueleto, este caso o este caso, sí, tenemos que hacer reparación por recombinación. Por ahí el enunciado del ejercicio podría haber sido un poquito más largo y un poquito más explicativo, como que esperábamos que con lo de daño al esqueleto se den cuenta que estábamos en este caso, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende? Sí, perfecto. Profe, una Bien. duda. Viste que en el TP teníamos que hacer un cuadro donde teníamos que poner los tipos de mutaciones que puede haber. Yo había puesto que, pues, que en este caso es porque ocurre una pérdida de nucleótidos en ambas cadenas. Y el ejemplo, podemos decir que es por una radiación, como dijiste recién. Sí. Bien. Es cuando están dañadas las dos hebras. Ahora corrijo algo que dije al principio, sí, cuando miré las dos diapos. Las respuestas correctas de ese cuadro también se las subió Rigo a Instagram, las respuestas correctas, tipo un resumen de ese cuadro, ¿sí? Se lo subió Rigo a Instagram. Este tipo de reparación por recombinación se tiene que dar después de la fase S, ¿sí? Del ciclo celular, porque después de la fase S tenemos el cromosoma homólogo sano, del cual podemos copiar la información, ¿sí? Para reparar este cromosoma que estaría dañado. ¿Eso se entiende? Sí, perfecto. Bien. Ahora, esta opción creo que no estaba en el cuadrito, ahí la busco, ¿sí? Cuando nosotros tenemos dañado el ADN, ¿sí? Lo mismo, dañada 1 o 2 hebras en el ADN, pero no pasamos por la fase S, o sea, no tenemos el cromosoma homólogo del cual copiarnos, el mecanismo de reparación que actúa es la reparación tras lesión, ¿sí? Que es el que usa esas polimerasas de baja fidelidad, esta es la sigla, ¿sí? No importa. Son DNA polimerasas que lo que son capaces es de polimerizar ADN, sintetizar ADN sin tener un molde. Entonces, en este caso sí podrían reparar copiando esta, pero si el daño es de este estilo y no tenemos el cromosoma homólogo para copiarnos, bueno, actúan estas polimerasas de baja fidelidad, sí, que lo que hacen es nada, ponen nucleótidos de adenina acá, desoxinucleótidos acá, cualquiera, ¿sí? Sin molde. O sea, evitan que se pierda un pedazo del cromosoma, pero ponen los nucleótidos que agarran. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende la diferencia? Sí, perfecto, profe. Bien. Juan, cuando vos me empezaste a hablar, yo me frené y dudé porque no me acuerdo si esta opción estaba entre las opciones del cuadrito. Ahora lo chequeamos, ¿sí? Porque cuando les decían reparar el esqueleto, cuando el esqueleto está dañado, bueno, depende. ¿Sí? Si tienen el cromosoma homólogo pueden hacer esto, si no tienen el cromosoma homólogo para reparar un daño en el esqueleto, hacen esto, ¿sí? Este mecanismo... Claro, no estaba ese. Bien, joya. No, por eso dudé cuando empecé a explicarles, porque no me acordaba de memoria si estaba esa opción o no, para decirles también podrían haber marcado esta o no. Este tipo de mecanismo de reparación, ¿sí? Ocurre, es uno de los que ocurre, o los que teníamos marcados al principio, durante la replicación, ¿sí? O sea, si estamos justo replicando y la DNA polimerasa se encuentra con esto, ¿sí? O sea, con un cromosoma que está replicando y lo encuentra dañado porque no se reparó antes, puede recurrir a este mecanismo, ¿sí? Y como todavía no replicamos, no tenemos el homólogo para hacer el anterior. ¿Se entiende eso? Profe, entonces ambas tienen que estar dañadas, porque ahí dice que sí, ambas hebras dañadas, pero ahí en el esquema hay uno de los dos círculos que no. Sí, porque yo me robé el dibujito de Vane de la teoría, es este, sí, y no supe borrarle esto. O sea que es el ejemplo más a la derecha.
Claro. Sí, igual esto después en todo caso se lo chequeamos, se lo pregunto a Vane, ¿sí? Porque esta se puede reparar copiando. Parece que ella este dibujo lo usaba para otro ejemplo. Se las podría haber cortado acá la figura para no crear problemas, ¿sí? Este es el caso. Lo mismo que en esta, sí, también. Ahora que vos me lo marcás, yo tengo los dos dibujitos y es cuando tenemos las dos hebras dañadas, si no le copiamos de la hebra de enfrente, ¿sí? Entonces tenemos las dos hebras dañadas y el cromosoma homólogo para ir a copiar. O sea, esta parte de la figura. Esta figura yo me la había intentado adaptar, no me salió como la adapté y ahora veo que dejé este pedazo que no sirve. ¿Cuál dice? Ay, perdón. Claro, acá está. No estaba la reparación tras lesión como opción. Bien, no sé si tienen dudas con este cuadro. Porque me parece que, bueno, queda una pregunta y si no lo que podemos hacer es pegarle una mirada por arriba a los mecanismos de reparación, ver que estén, nada, que los hayan entendido bien y listo. Bueno, en este que era de marcar todas las opciones correctas, todas eran correctas, ¿sí? No sé si les quedó duda con alguno. A mí igual nada, como que ahora en el segundo mitad del año capaz me acostumbré un poco más a bioquímica. La verdad que siempre hablábamos esto de que no se la rebuscan capaz tanto como el año pasado, pero me había quedado una duda, creo que es la segunda opción que dice, en la preparación por decisión de bases, primero se cinden las bases modificadas y luego se reemplaza el nucleótido completo. O sea, obviamente eso es medio redundante lo que voy a preguntar, pero en el medio se saca el esqueleto que quedó, ¿no? O sea, el nucleócido. Claro, Igual sí, la sí, marqué, o sea, en el momento la dudé y después dije, no, acá no se rebuscan y la marqué. Yo no la marqué porque sigo pensando de forma rebuscada. Tengo que cambiar como Juan. Claro, sí, o sea, y lo mismo que, a ver, la que me decía en la anterior, Juan.
Pero la concha de Dios. Que participan en reparación, todos los nucleótidos nuevos, incluido el correcto, ¿sí? Y después una ligasa para unir. Pero no se enrosquen con memorizarse isoformas. Sí se tiene que acordar, bueno, si hay apareamientos incorrectos, participan estas proteínas de la familia MSH, MLH, ¿sí? Profe, y ya que estoy, tengo una pregunta que tal vez es más de biología, pero... Pero vemos si me acuerdo. Sí. No, o sea, el proceder de la endonucleasa con la exonucleasa, ¿siempre hay una endonucleasa y después una exo? O sea, ¿cuál es el accionar puntual de cada una? No, depende de lo que tengas que degradar, ¿sí? Estas nucleasas, o sea, ahí les pregunto yo, ¿sí? ¿Qué función catalítica tienen? ¿Qué es lo que hacen? O sea, nucleasa, ¿qué significa? Que quita en determinadas porciones de una cadena polimerizada de nucleótidos. Te lo voy a preguntar de otra manera. ¿Qué tipo de unión rompe esta enzima? Fosfodiéster o fosfodiesterasa. Exacto. Claro, exactamente. Si son enzimas las nucleasas, son enzimas que van a romper las uniones fosfodiéster. O sea, rompen esto. ¿Sí? Rompen las uniones covalentes en el ADN. ¿Sí? Las helicasas, ¿qué tipo de uniones rompen? Puentes de hidrógeno. Exacto, las helicasas rompen acá, ¿sí? Los puentes de hidrógeno entre las bases. Entonces, que sea exo o endo es lo mismo que para las peptidasas, endopeptidasa o exopeptidasas. Exo es que arrancan desde un extremo, ¿sí? Entonces, una exonucleasa 5' arranca desde acá y va rompiendo primero este, segundo este, tercero este, ¿sí? Necesitan un extremo libre para poder arrancar a romper las uniones fosfodiéster. Lo mismo que una exopeptidasa arranca del aminoácido de una punta, rompiendo uniones peptídicas. Les hago la analogía con las peptidasas porque seguro las vieron en fisio, en digestivo. Sí. En cambio, las endonucleasas lo que hacen es, así, rompen una unión fosfodiéster por el medio de la molécula, ¿sí? En cualquier lugar interno. Eso de endo es de interno. Lo mismo que las endopeptidasas, que te rompen una unión peptídica por el medio de la proteína. ¿Ayuda eso para acordarse? Sí. Y ahí, o sea, da igual en este mecanismo de reparación si actúa una endo o una exo. O sea, depende de dónde esté el daño. O actúan las dos. Actúan las dos y no da igual en qué orden. Fíjate que vos no tenés huequitos en el esqueleto fosfodiéster. ¿Sí? A vos lo que te pasó acá es que tenés un apareamiento incorrecto. ¿Sí? Puede ser de este tipo o de este tipo. ¿Sí? Entonces, estas proteínas lo reconocen y lo marcan en el lugar donde está el apareamiento incorrecto. Y la idea ahora es sacar todo un pedazo de ADN alrededor del apareamiento incorrecto. Entonces, para sacar este pedazo de ADN que está en el medio de un cromosoma, ¿sí? Si vos arrancás con una exonucleasa, capaz te degradás medio cromosoma para llegar hasta acá, ¿sí? Entonces, no es lo mismo. Lo que actúan primero son las endonucleasas, ¿sí? Que lo que hacen es un par de nucleótidos a cada lado del error, rompen una unión fosfodiéster de ahí adentro, ¿sí? Fíjate que te rompieron acá y te rompieron acá. Una vez que la endonucleasa rompió, capaz acá está más linda la figurita del Leninger, que primero les dibuja el huequito, ¿sí? Esto debería haber quedado como un hueco acá, una unión rota, y todo el resto de la cadenita ahí, pero separada, ¿sí? Entonces, una vez que vos rompiste, tenés un extremo libre, pero ahora el extremo libre lo tenés acá por el medio para que venga la exonucleasa y degrade todo esto, ¿sí? A esta figura por ahí lo que le falta es eso, y si yo llego a encontrar un papel y una lapicera en mi casa, te lo puedo dibujar, ¿sí? Ahora busco un papel y una lapicera y te lo dibujo. Entonces, cuando actúa la endonucleasa, te rompió la unión del medio. Al romper la unión del medio, te dejó un extremo libre acá, ¿sí? Donde se puede unir la exonucleasa y romper todo esto.
y te quedaría este hueco que se ve acá, o sea, está faltando una figura en el medio acá. Te queda este hueco y una vez que tenés el hueco viene la DNA polimerasa que copia bien, ¿sí? Y después la ligasa para sellar esas uniones fosfodiéster. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, perfecto. Como que la endonucleasa le deja el camino preparado a la exonucleasa. Claro, lo que hace es dejarle un extremo cerca de donde está el error y no que tenga que empezar desde esta punta, ¿sí? Lo que pasa, bueno, los dibujitos obvio son chiquitos, está todo acotado, pero lo que hace es dejarle una punta para que pueda actuar una exonucleasa. Y después, ¿a cuánto rompen del error? ¿Qué sé yo? A un par de nucleótidos. Algo tendrá que ver el tamaño de estas proteínas y cómo se posicionan sobre el ADN para que, bueno, si el error está acá, no sé, estoy inventando, ¿no? 6 nucleótidos para acá y 6 nucleótidos para acá, lo rompan para que se pueda reparar este cachito. O sea, se puede reparar esto cambiando el que está mal y algunos alrededor. ¿Cómo va esa clase? ¿Cómo va esa clase? Estaba fijando también mientras en el entorno si les habían subido el Lodish. Si no, yo me fijo si lo tengo. Estas figuritas no me doy cuenta. No, esas figuritas están en castellano. Si yo lo llevo a tener en castellano. Chequeamos el drive. Con la profe, no había entendido una clase. Bueno, yo después me fijo si tienen el Lodish, eso por si alguno lo quiere leer, pero si no, el teórico de Vane está re lindo, está re claro. Ella les pone una figura del Leninger con las MUT, ¿sí? Con las bacterias. Amiga, vos hacete mate, té, lo que se te cante. Esa es otra. Me estaba fijando si la tenía más abajo. Yo me traje todas las del Lodish porque me gustaron. Bien, les paso al otro, si quieren, los miramos por arriba y si hay alguna duda la charlamos. Vale, cortala. Y si no, les tiro unos tips para el de la semana que viene, ¿sí? En la reparación directa, sí, esto que les venía escribiendo acá, sí, bueno, este era como un poco obvio, ¿no? ¿Qué tipo de daño se corrige y un apareamiento incorrecto, ¿sí? La reparación directa se usa, por ejemplo, para corregir bases metiladas. ¿Por qué se metiló esta base? Por algún agente químico, ¿sí? Que la metile. Esto puede ser una intoxicación, ¿sí? Entonces, que una persona esté expuesta a algún agente que sea metilante. Entonces, las guaninas tienden a metilarse. ¿Cómo se repara esto? Para reparar esto, para este mecanismo de reparación es qué tipo de proteínas gasta o qué es lo que usa. Bueno, este es el que usa esas metiltransferasas. Esas enzimas que les comentaba hoy, ¿sí? En la figura sería esto, la metiltransferasa, que lo que hacen es reaccionan con esa base que está metilada y unen este metilo a una cisteína, ¿sí? Entonces la base queda corregida, es por ahí lo que estamos, acá es la mutación que se produce, ¿sí? Si no se corrige. Pero ¿qué es lo que es esta metiltransferasa? Se lleva este metilo a la base y la base queda corregida, pero esta proteína, la metiltransferasa, nada, quedó inactiva, quedó inutilizada, o sea, va a proteosoma a que se degrade. Entonces, lo importante que será reparar y lo importante que será reparar este tipo de lesiones que tenemos proteínas específicas para que solo hagan esto, agarren un metilo y se degraden, ¿sí? Bueno, y el gasto energético, por ahí acá no vemos ATP directamente, porque no vemos una ligasa ni ninguna enzima que esté usando ATP directamente, pero acuérdense que para sintetizar una proteína, si en la traducción se gastaba un montón de ATP, o sea que el gasto de ATP estuvo en sintetizar esta enzima. ¿Se entiende este? Sí, sí. Sí, Es profe. fácil de ver igual. Me quedo tachando, perdón. Esta figurita también es del Lodish, ¿sí? O sea, acá no me traje las de Vane, me traje otras. Estas son las que son escisión de base o escisión de nucleótidos, ¿sí? Que tienen que distinguir entre un mecanismo y el otro. Entonces yo acá se los puse, ¿sí? Escisión de base. Perdón. En la escisión de base lo que va a hacer es reconocer esto, bases que estén defectuosas o que estén ausentes, ¿sí? Bases defectuosas pueden ser bases modificadas químicamente o
cuando tenemos la incorporación de los tautómeros, ¿sí? Y, otra vez, identifican qué es el tipo, acá lo tenemos, ¿sí? El tipo de daños que corrige, o que son las bases dañadas, y modificaciones químicas, este tipo, desaminaciones o depulinaciones espontáneas. Y por otro lado, lo que tienen que identificar es qué se necesita para corregir. Me quedé distraída porque veía una mayúscula ahí que no me dejaba leer, ¿sí? Entonces, del mismo modo que en el anterior veíamos que lo que se necesitan son las proteínas de la familia MUT o su equivalente en eucariotes. En el otro mecanismo vimos que lo que se necesitan son las metiltransferasas. Bueno, en este que es por decisión de base, lo que se necesitan son estas enzimas, ¿sí? La típica o la diferente es esta, una DNA-glucosilasa, ¿sí? Y después vamos a necesitar endonucleasas, exonucleasas, DNA polimerasa y ligasa para hacer lo mismo que antes. ¿Este mecanismo lo entendieron cómo funciona? De la explicación de Vanessa, ¿sí? Sí, profe. Bien, y tenían acá los ejemplos de bases dañadas. Después. Escisión de nucleótido, ¿sí? Una cosa es sacar la base nitrogenada, otra cosa es sacar el nucleótido, que ustedes ya vieron que es sacar el nucleótido y un poco más, ¿sí? Entonces, en este mecanismo de escisión de nucleótido, lo que se están reconociendo son alteraciones grandes en el ADN, ¿sí? O sea, el tipo de daños que corrigen son los dímeros de timidina o cuando se forman aductos químicos. Acá está el ejemplo con el benzoapireno, ¿sí? Los dímeros de timina seguro los reconocen de biología, ¿sí? Que son dos timinas que en lugar de unirse, o sea, que se unen por puentes de hidrógeno, pero en esta figura se ve bastante lindo, que forman puentes de hidrógeno entre ellas así, de manera horizontal o sobre la misma hebra, ¿sí? Y los aductos, en general, ¿sí? O sea, un aducto con benzoapireno es un ejemplo. Un aducto es la formación de un enlace covalente entre dos moléculas. Se los digo porque por ahí esta palabra era rara, digo, muy de química. Entonces, fíjense que nosotros tenemos el ADN, que es una molécula, el benzoapireno, que es otro compuesto orgánico así formado por 5 anillos, ¿sí? Entonces, se forma una unión covalente entre dos moléculas. Eso es un aducto. Tanto los dímeros de timina como los aductos, por ejemplo, con el benzoapireno, con cualquier otra molécula rara que se le pueda unir al ADN, provocan distorsiones grandes en lo que es la hebra. O sea, vieron que el ADN es una doble hélice que tiene un determinado tamaño, una cantidad de nucleótidos por vuelta, un surco mayor, un surco menor, eso tiene un determinado ancho, ¿sí? Todo eso es importante mantenerlo para que las proteínas que se unen al ADN para hacer distintos metabolismos, ¿sí? Para replicarlo, para transcribirlo, para repararlo, todas esas proteínas se pueden unir a esa molécula si tiene una determinada forma. Si pasa alguna de estas cosas, esa forma se pierde o la molécula se deforma, ¿sí? Entonces, por eso, en algún momento Vane les dice que reconoce grandes alteraciones alteraciones grandes en la molécula de ADN. Bueno, este tipo de daño pueden producir esas alteraciones grandes, ¿sí? Alterar la estructura de hélice, hacerla más ancha, más angosta, nada, interrumpir los surcos, y todo eso es importante para que se puedan unir bien las proteínas. Entonces, este tipo de daño ya se repara por este mecanismo que es el de escisión de nucleótido. Para este mecanismo por escisión de nucleótido, la enzima rara que tienen son unas hexinucleasas, ¿sí? Que se llaman XP, pero nada. O sea, no es que tienen que acordarse el nombre ni nada. Pero bueno, es la rara no, la específica de este mecanismo. Y después tienen DNA polimerasa, en este caso se conoce cuál es la DNA polimerasa, es la epsilon, la que actúa, ¿sí? No hace falta que se la acuerden. Una de las DNA polimerasas que participa en la reparación y DNA ligasa, porque cuando, o sea, acá está la lesión, ¿sí? Se rompe lejos de la lesión, fíjense que ahí se rompe la doble hebra, lejos de la lesión. Esto se sale, ¿sí? Se degrada. Cuando actúa la DNA polimerasa, acuérdense que las DNA polimerasas, esta última unión no la forman, ¿sí? Que para formar esta última unión necesitamos la ligasa.
Entonces, estas enzimas DNA polimerasa alguna, DNA ligasa, helicasas por el medio, las van a encontrar siempre. Creo que ya después llegamos a los dos últimos. Sí, arrancamos de Profe, abajo para yo arriba hoy. tengo dos preguntas sobre este último que vimos. Una Este. es... No, este no. no, el otro. Verde. Ahí, ese. Una es respecto a la decisión de bases. Entiendo que este es un daño mucho más grande, pero en el de decisión de bases, ¿también se hidroliza una región, digamos, circundante al daño o es un solo nucleótido el que se saca? No, vos sabés que eso, ahora que vos me decís, yo se lo iba a preguntar a Vane antes de que les dé la explicación, porque depende del libro la figura que encuentro. Creo que Ese Vane en el teórico dice hidroliza una región, y yo lo tengo anotado así y me anoté la duda en lápiz abajo, si era una región o si era un solo nucleótido. En el teórico Vane dice eso, yo también lo vi, y como yo venía, o sea, escuchándola a ella, pero leyendo del Lodish, y el Lodish les marca como que se saca la base dañada, Claro. ¿sí? O sea, se saca la base, se saca el nucleótido. Eso se lo tenía que preguntar a ella, a ver si les había marcado esa diferencia o no. Si les había puesto, o sea, si se había puesto como detallista en eso o no. Déjenme que eso lo hable con ella y se los confirmo. Claro, yo dije antes de que Vane les dé la consulta de esto de Vane fue el viernes pasado. Estaba con la cabeza en parcial la semana pasada. Ustedes los reabandoné, perdón. O sea, vos ahora me lo decís y lo mío sí, se lo tengo que preguntar antes del viernes. No sé, antes del viernes pasado se lo tenía que preguntar. Yo se lo pregunto y se los digo el lunes que viene, ¿sí? O le digo a ella que se los cuente el viernes. Dale, buenísimo. Porque... sí, cuando ella habla, yo venía siguiendo esta figura y el Lodish y dije, ah, ya, ¿qué pasó acá? Claro. Y lo otro que te iba a preguntar es si en este mecanismo de escisión de nucleótidos, estas exinucleasas cumplen, o sea, la función son endo o exonucleasas, o mixtas, o... Sí, estas son endo. Tienen ese nombre difícil. Claro, fíjate que este es el dibujito que yo me quería hacer ahora en un papel, que rompen acá, o sea, están rompiendo por el medio, ¿sí? Genial. Nada, y esta eso parte no se actúa? sale. No, en este no, porque esto es como que se sale entero y enseguida engancha la DNA polepsilon, que bueno, no están puestas. Ah, acá teníamos la polaridad de las hebras, pero y también me están poniendo el oxidrilo ahí, ¿no? Yo quería el número, no el grupo químico. Ahí engancha la DNA polimerasa, sintetiza, y el último Yo sabía que se lo iba a hacer. cubre la Lo ligasa. tuve mucho tiempo. Buenísimo. Gracias, profe. Bien, de nada. Esto sí. Igual ella entonces no... Sí. No, si querés algo, decirlo. No, esto que me tengo que acordar de preguntarle a Vane ahora, lo voy a hacer. Ok. No, mi duda era, ¿este mecanismo de escisión de bases también puede reparar un mal apareamiento? O sea, ya sé que vimos el otro mecanismo del mal apareamiento. Avísame si tenés frío, cerramos. Podría, es más o menos lo mismo. Porque la milanesa Es parecido, pero lo que pasa es que están identificados cuál con cada tipo de daño, ¿sí? Esto de escisión de base apuntan más que nada cuando la base está dañada, ¿sí? En los otros no es que las bases están dañadas, o sea, no es que tienen un oxígeno de más, ¿sí? No es que están oxidadas, no es que están, bueno, metiladas tiene también su mecanismo preciso, ¿no? Pero por ahí aminadas, aunque no sea común, ¿sí? Fíjate que acá tiene una modificación química, o se oxidaron, o perdieron un grupo amino, o bueno, de purinación, ¿sí? Entonces es como que actúa cada uno dependiendo del tipo de daño. No te podría jurar que en ningún lado no ocurre lo que decís vos, ¿sí? Vieron que biología de ciencia exacta no tiene nada. ¿Por qué no usar esto para un apareamiento incorrecto si el apareamiento incorrecto se produjo porque una base está modificada químicamente? Podría ser la pregunta. ¿Sí? Porque a veces pasa por eso, la base se modificó químicamente y después se produce el apareamiento incorrecto. Podría actuar cualquiera de los dos en ese caso. Pero no, o sea, respuesta de decirte no nunca, no me animo nunca en biología. Está bien. Sí, Pero Sí, es una son- pregunta. La TF2H, que es la que recluta las proteínas NER, ¿esa también la tenemos que nombrar? Porque yo no sé en qué momento nombrarla, porque nombro la exinucleasa, la ADN polimerasa epsilon, la ligasa, y después como que no sé en qué momento, si lo tengo que explicar de forma oral, incluir esa. Sofía, ni yo estoy ubicando la enzima de la que me hablas.
¿Estás con el seminario de Vane? Sí, o sea, es un tipo de reparación que está acoplado en la transcripción. Creo que lo Pero tira, no sé no si sé si lo es. tira más como dato o yo también lo noté. Cuando Claro, le dijiste dije, ¿qué es eso? Pero lo miré y lo tengo anotado, ¿verdad? Claro, no, me perdieron a mí. Espérate, ¿qué diapo de Vane? Esto no sé tiene... si la tengo bien numerada yo. Ahí estoy Es la, abriéndome el la seminario. misma que pone reparación por excesión de nucleótidos. Como abajo te da el De- ejemplo de la xerodermia pigmentosa y... Debe ser la Ah, 17 por ahí, más o menos. Estoy contando y debe ser la 17. cierto, ustedes por ahí los tienen numerados. Allá, 17. Ahí llegó. Ustedes no están viendo, ¿no? Si yo, o ahora están viendo el PDF. Ahora estamos mirando el PDF antes. No, o sea, seguimos con el anterior. Claro, sí. Sí, claro, yo estoy mirando el PDF de Vane y ustedes no lo están viendo. Ahí en todo caso dejo de compartir y les comparto. Sí, tenés razón, lo que ella escribe acá abajo. TF2H, bien, no estoy ubicando qué son las proteínas NER. El TF2H, sí, factor de transcripción H, a ver, eso de TF2 es por factor de transcripción de tipo 2, ¿sí? Y vamos a ver, son los factores de transcripción de eucariotes. Yo no sé si esos ustedes los vieron en biología. Un sí o un no, creería que no. Ah, no, perdón, profe. No nos vemos, No, ¿no? no, no los veo, por eso. Si Claro. ustedes me hacen que no con la Estamos cabeza, todos tengo haciendo que que no con la encontrar cabeza. que todos que no con la cabeza. No, tengo que encontrar la forma de compartir y poder verlos a ustedes. Me parece que es porque abrí Webex en el navegador y no desde la aplicación que me pasó esto. Bien. Yo lo googleé igual, las proteínas NER, pero me aparece todo en inglés y como que no me quiero poner a leer eso porque ya es complicado en español, no me quiero imaginar en inglés, ¿no? No, yo después le pregunto igual a Vane a qué apuntaba con esto, pero es un detalle de los detalles. Por ahí no, yo les empecé a hablar porque por ahí les sonaba. Vieron que tenemos distintos tipos de RNA polimerasas en eucariotes, y si no se los voy repasando, ¿sí? En eucariotes tenemos distintos tipos de RNA polimerasas. La RNA Pol2, esto que está acá es un 2 romano, ¿sí? Es la que participa en la transcripción, ¿sí? Entonces, esto es un factor de transcripción de la RNA polimerasa 2. Este factor de transcripción, esta H, significa que tiene actividad licasa, pero yo todo eso me lo sé porque me sé leer la sigla nada más, no porque se los hayamos dado a ustedes. Entonces, como este es un mecanismo que participa acoplado a la transcripción, lo que significa es que una de esas proteínas que participa en la transcripción recluta estas y estas NER, algo que nunca nombramos, estoy inventando, pero lo podría leer, estas NER capaz que son las que identifican la lesión, ¿sí? Porque acá está puesta la lesión y no encontramos ninguna proteína que la esté marcando. Eso me pasa por ir a leer de otro libro distinto del que usó Vane y ahora las siglas se me cruzan, ¿sí? Déjenme ver que les muestre algo. ¿Vieron cómo estábamos hoy en los otros mecanismos que el lugar donde estaba el daño, algo lo marcaba, ¿sí? Entonces me voy a fijar después si esas NER son las que el libro nombra con otra sigla, las que el LODISH nombra con otra sigla, que son las que reconocen al lugar de la lesión. Entonces, esta proteína que participa de la transcripción recluta estas proteínas que son necesarias para la reparación. Esa es la idea simple. Igualmente, ya te digo, le pregunto a Vane y es un detalle de detalle, Sofía. Ah, bueno, ahí Rosa habló en el chat. En el chat. Tengo a las NER como reparación de parches cortos. Bien. Sí, como proteínas que participan de la reparación, gracias por la acotación, porque entonces yo con eso ya me guío para buscárselas, ¿sí? Quería ver si acá tenía... Bien, esto es, Juan, lo que me decías vos, que en la reparación por decisión de bases, esta es la figura que usa Vane, y se ve como que repara todo un pedacito, sino una sola. Esta figura de Vane, lo que yo le quería preguntar es de dónde la había sacado. Que no es del LODISH, que el LODISH te muestra una Profe, sola. nosotros no estamos viendo el coso de Bani. Seguimos Ay, viendo. es cierto.
¿Cierto, cierto? Bien, yo ahora estoy mirando el PDF de Vane. Ahí va. Este es el PDF. Ahora sí lo ven. Sí, ahora sí. Sí. Claro, esta figura del libro que usó Vane muestra como que en el que es precisión de base, saca todo un pedacito para corregir. Y la figura del Loish muestra que saca uno, ¿sí? Eso no se preocupen, yo también lo tenía para preguntarle a ella si es importante marcar eso. Y si ella, esta figura la sacó por ahí, ella la sacó de algún libro de biología, ¿sí? Que solo tenía la parte de procariotes o algo, y si puede ser esa la diferencia. Y si no, nada, que unifiquemos criterio, que les digamos a ustedes, es así o es así, ya está. ¿Sí? Yo se lo pregunto para que ella se los diga el viernes, así ya cierran el tema tranquilo. Recién estaba leyendo en internet y dice que NER significa sistema de reparación por maquinaria macromolecular conocida como sistema de escisión de nucleótidos. NER por sus siglas en inglés. Eso no es una proteína, es todo el sistema que repara. Es todo un grupo de proteínas. Claro, o sea, y acá como están involucradas todas las que participan de la reparación por escisión de nucleótidos. O sea, todas estas se las llaman NER. Ah, eso tendría todo el sentido, ¿sí? Un Que a todas estas de las... Claro, todas estas de las que estuvimos hablando se las llaman NER. Bien, gracias, Juan. Sí, a mí la sigla no me sonaba. No aparece qué Claro, significa la sí. sigla. No sé por qué. Habría que ver cómo enganchar la explicación, digamos, hasta esa parte. Claro. Pero bueno, yo eso se lo pregunto a ella, ¿sí? Así se los aclara y ya está. Irina, ¿vos querías decir algo? Me apareció como, en el chat. No, mandé un link donde decía eso que estaba diciendo Juan, porque justo lo había visto. Claro, ¿no? Bien, ahí lo sabré. Yo creo que las siglas deben significar algo como Nucleotide Decision Repairment, algo así. Sí. Tiene sentido. Me quedé así porque me ponía un cartel de alerta de que quiero ir a un sitio externo. No sé, mi computadora está más... Se dedicó a ponerme carteles de alarma. No estoy haciendo nada malo. Ahí las encontré. Sí, sistema de decisión de nucleótidos, por sus siglas en inglés. Bien. Nada, le pregunto a Vanes, de verdad, qué tanto detalle con eso. En todo caso, y me estaba fijando en el entorno, si tenían el Loish o qué libro tienen lindo para leer este tema. Ya les digo, si no con el seminario de Vanes se arreglan, pero por si quieren leer algún libro, el Leninger no tiene mucho. El Loish tiene mucho. Hay uno que se llama Watson, que yo tengo capítulos para la parte de transcripción y traducción en castellano, que no sé de dónde lo sacamos porque no tengo el PDF en castellano. Ese libro es lindo también para estos temas. Es un poco menos detallista que el Loish. Pero bueno, si no vamos al Loish y ya está, ¿sí? Mutaciones, mecanismos de reparación. Sí, tienen páginas del Loish, lo tienen habilitado en el entorno. Dice páginas del Loish, séptima edición. Así que si se lo subieron ahí, ya está, ya me quedo tranquila que, bueno, esas figuritas que vieron raras mías son de ahí, ¿sí? No sé si tienen alguna otra duda con esto, más allá de las que me dejaron de deber. No. Bien. Para la semana, bueno, para el viernes con Baño, para la semana que viene, lo que vamos a ver es la parte de regulación de la expresión génica, ¿sí? El tema, como para que se ordenen, es súper importante de ese tema que ubiquen como cosa general, diferenciar factores de transcripción basales y específicos, ¿sí?
eso viene de la mano con genes de expresión constitutiva y genes de expresión regulada. Entonces, eso como algo muy teórico, muy básico. Y después, súper importante que ubiquen los ejemplos de glucagón y de insulina. O sea, pregunta típica de parcial es ¿cómo hace el glucagón para regular la expresión de genes? ¿Cómo hace la insulina para regular la expresión de genes? ¿Sí? O sea, meternos en las vías lentas de esas dos hormonas. Que sepan contar ahora sí algún mecanismo para el glucagón, nombrándonos su factor de transcripción específico, ¿sí? Algún mecanismo para la insulina, nombrándonos su factor de transcripción específico, FOXO, por ejemplo, ¿sí? No les quiero tirar nombres ahora si todavía no vieron el video, pero cuando vean el video ya van a ver que no es PKA se mete en el núcleo y fosforila. Bueno, se mete en el núcleo y fosforila ¿qué? ¿Sí? O la vía lenta, sí. Eso no, estoy pensando si no estoy equivocado, pero eso no fue la semana pasada, la consulta de seminario, ¿puede ser? Que la tuvimos, el viernes la canceló, Vane, porque tomaban parcial. Entonces nos pasaron el jueves con Marina, puede Con ser que se Marina. llame, y ahí ella dio esta consulta. Como que no, Sí. porque viste Claro, ahora que empieza el nuestras bloque 2. consultas con vos y las del trabajo práctico están como, entre comillas, atrasadas, pues somos como, nuestro TP arranca el viernes con Vane, después seguimos Claro. como que con vos siempre damos el tema anterior. No sé si Sí, entiendo. perdón, soy yo la que está corrida. Ustedes ya tuvieron esta consulta con Marina. Soy yo la que todavía tengo parciales en la cabeza, los tengo abandonados a ustedes. Perdón, agosto es terrible para los que aprobaron en primera fecha. Es lo que tienen que hacer, sí, no es terrible, pero es terrible en la cabeza mía, que los dejo abandonados a los que van bien. Y es horrible, reclámenme por mail en todo caso, que no los deje así. Sí, Juan, tenés razón, ya la tuvieron la